apretados de tiempo, así que hemos tomado algunas decisiones para poder llegar a abarcar todo el tema, ¿no? Todos los temas, ¿no? Y dentro de las decisiones son la formación de los grupos para cuando se hagan las exposiciones y los trabajos y todo por grupos. Cualquier duda vamos a ir dilucidando en las prácticas, ¿ok? Entonces, para ir avanzando, voy a compartir pantalla primero y a ver dónde estamos. Me avisan si se ve la imagen que estoy mostrando, ¿ok? Se visualiza, doctor. Ok. Dame un segundito. Muy bien. El tema que deberíamos llevar ahora es todo lo que es el desarrollo de mandíbula, ¿verdad? Hay puntos bien importantes que vamos a recalcar, el resto se los voy a dejar obviamente a ustedes para que vayan estudiando para su parcial. Hay algo que ayer les decía, dentro de las prácticas, cuando se termine de hacer las exposiciones y demás, vamos a dar un examen que es previo al parcial, yo le llamo el preparcial, ¿ok? En ese preparcial van a ubicar los puntos más débiles que tengan para poder repasar para su examen parcial, ¿ok? Generalmente este preparcial lo que hago es poner algunas preguntas que son preguntas que me parece que son importantes de cada tema, ¿ok? Entonces, viendo eso, vamos a hablar un poco de lo que es el desarrollo de la mandíbula. Podemos dividir este desarrollo básicamente en 4 puntos importantes, que es la formación del mamelón mandibular, la osificación de la mandíbula, lo que va a ser el cartílago de Meckel como tal y el desarrollo de las primeras trabéculas óseas, ¿ok? Entonces, si hablamos de lo que va a ser el mamelón mandibular, vamos a hablar que se origina de 2 brotes laterales, se fusionan aproximadamente entre la 4ª semana de desarrollo. Los que tengan el libro a mano pueden ir siguiéndome con el libro y a partir de eso, cuando terminemos la clase, si hay alguna pregunta, la respondemos, ¿ok? Entonces, como decíamos, a partir de la 4ª semana más o menos se comienzan a fusionar estos brotes laterales y en la 5ª semana ya es una estructura que está muy bien solidificada, ¿ok? O por lo menos fusionada, no solidificada, todavía fusionada, ¿ok? Y aparece ya como un mamelón que es indiviso, se llama, ¿ok? Cuando hablamos de lo que es la osificación como tal, se divide también en 4 partes. Esta osificación tiene que tener en cuenta cada uno de los segmentos anatómicos, ¿no? Entonces hablamos de lo que va a ser un cuerpo mandibular, una rama que se llama una rama de que es una rama, la ascendente se podría decir, una sínfisis y los apófisis alveolares. Generalmente toda esta formación se inicia a lo que es alrededor del cartílago de Meckel, ¿ok? Es una osificación denominada yuxta paracondral y ocurre a lo largo de todo el cartílago. Cuando hablamos del cartílago de Meckel ya como una estructura, es importante tener en cuenta porque el cartílago de Meckel no solamente es una estructura que está aislada, sino es una estructura que donde se va a producir todo el desarrollo alrededor de este cartílago, ¿ok? Y sirve como una estructura primitiva que básicamente hace un soporte, pero en el transcurso del desarrollo es reemplazado por un hueso y también a través de una osificación yuxtaparacondral. Después existe el desarrollo de lo que van a ser las trabéculas óseas, que aparecen en la 6ª semana alrededor del nervio mentoniano, ¿ok? Cuando existen algunos cartílagos denominados alrededor cartílagos secundarios, más o menos en el 3.er mes aparecen cartílagos que se los puede denominar secundarios porque son cartílagos de apoyo, los cuales también van a tener un desarrollo en la formación de la mandíbula, ya sea a nivel del cóndilo o a nivel angular o a nivel sinficiario. Que la sínfisis es obviamente lo que se une al medio, ¿verdad? La sínfisis es una unión
que va básicamente a completar la unión de los dos cuerpos o de ambos cuerpos de la mandíbula. Cuando hablamos ya de cómo es que este desarrollo se va a ir fusionando con el resto de las estructuras, cumplen un papel bien importante los cartílagos condíleos. ¿Por qué? Porque estos cartílagos condíleos se pueden convertir en marcadores importantes. ¿Por qué? Porque persisten hasta la pubertad, ¿ok? El momento en que nacen no es que se van a solidificar completamente, todos estos se van solidificando con el tiempo después del nacimiento. Una vez de que ya estos cartílagos y todos los puntos importantes del desarrollo están en pleno proceso de desarrollo, tienen que proseguir a lo que es el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento mandibular tiene en realidad tres direcciones, les podemos decir, pero estas direcciones generalmente son las mismas que se utilizan en todas las estructuras embrionarias, solo que aquí se delimitan por el cuerpo muscular como tal. Entonces esas direcciones son horizontal, sagital y frontal. ¿Ok? Es como que esta mandíbula tiene que irse estirando de a poquito, tanto de forma horizontal como de forma sagital y de forma frontal. ¿Ok? Alrededor de esta mandíbula no solamente crece la estructura ósea, sino también crecen las estructuras importantes como los músculos que van a ir a soportar, además de eso, las inserciones de los tendones que van a irse a fijar, vamos a poner así, en algunas partes de la mandíbula. Además de los músculos, también hay que tomar en cuenta que se forman los alvéolos de todos los dientes que van a influir muchísimo en lo que va a ser el crecimiento óseo. En algunas patologías genéticas, por ejemplo, dependiendo del tipo de gen, puede existir alguna mutación en la cual no se forman los alvéolos de los dientes. Por lo tanto, como no hay formación alveolar, la mandíbula suele ser más pequeña. ¿Okay? O de pronto el cartílago de Meckel no tiene un buen crecimiento o una buena formación y la mandíbula es pequeñita, o de lo contrario, es una mandíbula hipoplásica, se llama. Y puede hacernos reconocer algunos síndromes, porque son signos que nos llama mucho la atención. Por lo tanto, la mandíbula no solamente es un componente importante de lo que va a ser la parte odontológica, ¿no? Sino que si se dan cuenta, se van uniendo todas las especialidades en salud y nos hacen dar cuenta de que si, por ejemplo, un paciente va con ustedes a una consulta y se dan cuenta que la mandíbula no ha tenido un buen desarrollo, ya sea embrionario o sea en la niñez por el crecimiento y demás, ya pueden ustedes mismos derivar a la parte genética y decir, ok, por favor vean si es que esto es un síndrome o no es un síndrome. Un punto importante también en el desarrollo va a ser el cóndilo mandibular. ¿Por qué? Porque es sumamente importante y se le puede decir que es clave para el crecimiento hacia arriba y hacia atrás de la mandíbula y la posición de lo que va a hacer la articulación temporomandibular. Esta articulación se convierte en una articulación sumamente importante para toda la parte odontológica. Obviamente las razones vamos a ir explicando más adelante, o de lo contrario vamos a ir estudiándolas, ¿ok? Ahora, dentro de la osificación como tal, el cuerpo mandibular se va a desarrollar hacia el largo, hacia todo lo que es el largo del cartílago de Meckel, y está reemplazado después por tejido óseo embrionario, que luego se convierte en un hueso que se llama hueso laminar, ¿ok? Hay una rama que es la rama que va creciendo hacia el tercer mes aproximadamente, aparecen los cartílagos secundarios, que es lo que hablábamos, pero estos cartílagos ahora se pueden dividir en condíleo, angular y superficial. Esperen un ratito que creo que hay alguien que quiere ingresar. A ver. ¿Dónde estamos? Ya, aquí. Por eso es que quiero que ingresen todos antes de empezar, porque se interrumpe el momento en el que estamos. Ya. Ok. Entonces, lo que les decía es que al tercer mes aparecen los cartílagos secundarios, que son denominados condíleo, angular y simficiario. ¿Okay?
Estos no derivan directamente del cartílago de Meckel, eso es importante, porque se los debe diferenciar. En la sínfisis, esta sínfisis contiene una porción o una parte del cartílago de Meckel. Y algunos autores consideran que esta estructura secundaria puede involucrar todo lo que va, o estar involucrada en todo lo que va a ser el crecimiento lateral del desarrollo de la mandíbula. ¿Okay? Las apófisis alveolares, como les decía, son las que van a desarrollar después una respuesta a lo que van a ser los gérmenes dentarios, donde van a crecer obviamente los dientes. ¿Ok? Muy bien, a ver qué más. Este tema, en realidad, en su libro parecería ser largo, pero si se dan cuenta, es más que nada son los, ¿cómo se llama? Los dibujitos como tal, ¿ok? Entonces, para poder nosotros estudiar el crecimiento como tal, o más bien el desarrollo, podemos dividir en dos etapas importantes. La etapa de mandíbula en el recién nacido y la posterior etapa de mandíbula postnatal, ¿ok? Postnatal se refiere a después del nacimiento, por si acaso. Existen ciertas características que son importantes de notar, son importantes dar a conocer, digamos, para cuando uno ya hace los tratamientos odontológicos y no pensar en que, como les he dicho ayer o he repetido en algún momento, no todos los sucesos embrionarios se producen por un proceso y activación de lo que van a ser eventos, como por ejemplo la activación de un gen te va a dar el evento y la creación de una proteína, y las proteínas juntas te van a dar la formación de sistemas, órganos, huesos, lo que quieran llamar. ¿Okay? Por lo tanto, no es magia, todo lo que se produce por algo. Cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, hablamos que hay estructuras que determinan el crecimiento de otros. Por ejemplo, cuando hablábamos de cráneo ayer en la práctica, decíamos, ¿qué determina el crecimiento del cráneo? Pues obviamente va a ser el crecimiento del cerebro, por ejemplo. Entonces, si las fontaneras están cerradas, el cerebro no crece. Lo mismo pasa cuando existen otro tipo de crecimientos como la mandíbula, ¿ok? Tanto la altura como los ángulos y todo eso son determinados no solamente por la presencia de los cartílagos primarios como el de Meckel o los secundarios como los que hemos mencionado, sino que tienen que estar ordenadamente y organizadamente. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia, por ejemplo, entre los tipos de mandíbulas y de todas las personas? ¿O por qué hay tanta diferencia en lo que va a ser la articulación temporomandibular? Uno puede ser por la característica hereditaria o familiar, ¿ok? Las características que tengan de cada familia. Hay familias que, por definición, tienen una mandíbula más pequeña, otras más grandes y demás. Pero algo que denota la formación completa de la boca son los dientes, ¿verdad? Hizo el desarrollo de los gérmenes dentarios, el desarrollo de los dientes, etcétera. Llegando a la pubertad, por ejemplo, hay niños que tienen un desarrollo de toda la bóveda o de todo lo que va a ser la boca como tal, de una forma muy ordenada y estable, pero llegan a la pubertad y de pronto la mandíbula comienza a crecer más y se produce un prognatismo, ¿ok? Entonces, eso es, ¿por qué? Porque han crecido, por ejemplo, no sé, las famosas muelas del juicio. Y esas muelas, ¿qué número de muela es la muela del juicio? Porque es con números, ¿verdad? ¿Quién sabe? 32. ¿Cuánto? ¿32? Sí. Aún no sé, doctor. Ah, ya, muy bien. Entonces, a eso me refiero, ¿no? De que si van, yo le voy a decir muela de juicio, pero yo no sé los números de los dientes y las muelas. Más bien voy a ir aprendiendo eso con ustedes. Entonces, no se hacen labura, ¿no? Cuando dice muela de juicio, o así también se la llama. ¿Qué dicen? Creo que también se llaman cordales. Ah, acordar. Ah, puede ser, sí. Muy bien. Entonces la idea es de que sin los gérmenes y sin los dientes puede haber hipoplasias mandibulares, por ejemplo. ¿Ok? Quiero que se queden con la idea de que las estructuras que están alrededor determinan a las otras estructuras que las rodean. ¿Ok? O determinan a las estructuras donde son componentes, como en el caso de los gérmenes dentarios, tanto para el maxilar, los maxilares superiores, como para la mandíbula maxilar inferior. ¿Ok? Entonces, en el recién nacido tienen ciertas características importantes.
se forman dos piezas, como siempre, y se van fusionando después del nacimiento, o se van funcionando en realidad antes del nacimiento, ¿no? Y se puede dividir, como hemos dicho, en tres partes, que son la altura del cuerpo mandibular, el ángulo gonial, y depende mucho de las condiciones de los cartílagos secundarios. Ahora, la altura del cuerpo mandibular generalmente es menor que en el adulto, obviamente, ¿no? Todo el cuerpo va a estar ocupado por folículos denominados folículos dentales en desarrollo. Ahí adentro está el germen dental. Entonces, eh, una vez que nosotros reconocemos el ángulo gonial, sabemos que es un ángulo que tiene aproximadamente 160 grados, a diferencia de que en el adulto se reduce este ángulo gonial a 120 grados, ¿ok? Cuando hablamos de la condición de los cartílagos, obviamente, como hemos dicho, que una estructura depende de las estructuras alrededor, como en este caso los cartílagos secundarios, el cartílago condilio es el único que persiste hasta la pubertad. Por lo tanto, si ustedes en algún momento en la pubertad piden una radiografía, tienen que ver solamente el cartílago condilio. Si existieran algunos otros cartílagos en la radiografía que van a pedir, pueden estar frente a una alteración en el desarrollo, ¿ok? Y esa alteración de desarrollo puede conllevar a que ustedes puedan prevenir ciertas enfermedades o ciertas complicaciones que va a tener esta falta de desarrollo. Ahora, existe un conducto que es el conducto de SR y está presente en el recién nacido, pero después sufre una regresión con la edad y se cierra, desaparece, ¿ok? ¿Qué más? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Pregunta. ¿No hay? Ok. Entonces, si se dan cuenta, se puede hacer un resumen bastante rápido de lo que van a ser estos temas. Y les voy a pasar al terminar un documento para que estudien. Más o menos es una especie de ejemplo de los resúmenes que me gustaría ver en sus cuadernos, ¿ok? Voy a hacerles dos tipos de resúmenes y van a poder estudiar también de ahí algunos puntos importantes. Obviamente no está todo lo que está en su capítulo, pero es un resumen grande de lo que podría ayudarles y guiarles en lo que va a ser su estudio. ¿Ok? Cuando después nosotros hablamos de lo que va a ser el desarrollo en la mandíbula, en la mandíbula, ya no de recién nacidos, sino en la mandíbula postnatal, ¿ok? Hablamos de que también existe el desarrollo del cuerpo mandibular y el crecimiento de la rama montante, ¿ok? Entonces, ay, ¿quién está entrando otra vez? Espera un ratito. Josué Torres. Norquita, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, doctor. Me estás ayudando con la asistencia, ¿no ve? Voy a enviar un formulario, doctor. Ya, perfecto. Es importante porque aquí yo veo 46 personas y no sé cuántas tendrían que ser exactamente. ¿Ok? Sí, doctor, sí. Ya, gracias, Narca. Entonces, ya me han hecho perder el hilo otra vez. Ok. Estaba buscando de los cuadernos, doctor, que nos iba a facilitar. Eso. Les voy a pasar un resumen de lo que son lo que estamos avanzando ahorita, como para que vean un ejemplo de lo que me gustaría ver como resumen, ¿me entienden? No, como les digo, no es todo el capítulo, pero son los puntos claves de donde pueden salir preguntas. Por ejemplo, cada tema, como son 7 temas, creo, los que vamos a hacer, y tienen que ser 35 preguntas, tendríamos que sacar 5 preguntas por tema aproximadamente y ver una cosa así de los temas más importantes, como por ejemplo la articulación. Ese sí me parece un tema súper importante, que está por ahí en los temas que vamos a ver. Y si bien todos los capítulos tienen su importancia, hay que recalcar que algunos capítulos son un poco más, digamos, un poco más, van a verlo más seguido en toda la carrera. ¿Ok?
Entonces, dentro de lo que va a ser el crecimiento postnatal de la mandíbula, vamos a hablar que, como decíamos, el desarrollo del cuerpo mandibular está determinado por las estructuras que están alrededor de la mandíbula y componen también parte de este cuerpo, ¿no? Y se estudia generalmente los tres planos que decíamos, el plano horizontal, que es el crecimiento lateral, el plano sagital, que es el crecimiento hacia atrás, que este sí está estimulado por el desarrollo de los molares que hablábamos en algún momento, ¿ok? Y el plano frontal, que es la altura, que está promovido generalmente por la aparición de las apófisis alveolares, ¿ok? Cuando existe crecimiento de esta rama montante, se desplaza hacia atrás mediante una reabsorción, una resorción de lo que va a ser el borde anterior y una aposición ósea del borde posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte que va a ser el borde anterior se va resorcionando, se va absorbiendo, vamos a poner así, y como que se sobrepone la parte posterior para poder, por eso se llama rama montante, porque es como que se estuviera poniendo, se estuviera acomodando hacia la parte de arriba, ¿ok? Luego de esto, el cartílago condilio siempre va a tener un papel sumamente importante en todo lo que es este proceso. Si faltaría el desarrollo de este cartílago condilio, el proceso de crecimiento de esta rama no se da. ¿Okay? Es importante diferenciar, obviamente, la mandíbula del recién nacido, perdón, versus la mandíbula un poco más desarrollada, que es la mandíbula senil, ¿ok? Donde cuando ya va pasando el tiempo, la apófisis alveolar involuciona y por esta involución se produce por la pérdida de dientes. Como les digo, una estructura está determinada en su formación no solamente desde el inicio, sino hasta el final. Cuando van perdiendo estructuras óseas importantes como los dientes, la mandíbula comienza a involucionar. Incluso cuando se pierden dientes o cuando se pierde una buena cantidad de molares, esa parte de la mandíbula va a involucionar y se va a volver un lugar donde ni siquiera puede ponerse prótesis. Y eso es importante porque a la larga, cuando ustedes hagan un buen tratamiento, van a poder cambiar, vamos a poner así el ejemplo, entre algún molar o algún diente que esté totalmente destruido por prótesis. Estas prótesis necesitan un lugar de fijación y este lugar de fijación generalmente son tornillos, ¿verdad? Entonces, si no hay una buena estructura mandibular, no hay dónde fijar esos tornillos. Y entonces, mientras más senil o más degenerativa o más involución haya habido en esa mandíbula, la superficie donde ustedes pueden fijar estas bases importantes no existe. Por lo tanto, no van a poder hacer. Entonces, tienen que buscar otra forma de rehabilitar esa mandíbula para que se produzca una buena mordedura. ¿Ok? Ahora, cuando existen otro tipo de alteraciones, por ejemplo, como el prognatismo o el retrognatismo, tienen que pensar en que la mordedura ya está alterada y esto va a jugar un papel importante en lo que va a ser la calidad de vida a partir de la mordedura. Importante porque si se ponen a pensar, nadie le da mucha importancia a qué tan buena es la mordedura o no, hasta que miran desde un punto de vista odontológico en el cual puede significar la mejora o el empeoramiento de una calidad de vida. Por eso es que muchas personas que llegan a cierta edad avanzada y tienen una mordida la cual ya no colabora en la deglución ni colabora tampoco en la masticación, la calidad de vida disminuye. Entonces ustedes como odontólogos y profesionales en esto tienen que promover más bien, tratar de ayudar a que esta mordedura sea lo más correcta posible, ¿ok? En la mandíbula senil, además, el cuerpo mandibular se reduce en toda la porción basal o la parte baja y entonces también produce la hipoplasia, ¿ok? Y el ángulo gonial, que es el ángulo que tanto habíamos hablado antes, tiende más bien a volverse un poco más amplio en la vejez, ¿ok? Básicamente creo que hasta ahí son los puntos más importantes del tema, pero ahora vamos a hacer un pequeño, un ratito que quiero dejar de compartir esto. Ok. Quiero compartir esta parte para que podamos revisar un par de dibujitos, ¿ok? De los mismos que tienen en su capítulo.
¿Qué se llama el autor del libro que utilizan en embrión? Abramovich. ¿Quién? Abraham Abramovich. Abramovich. Me imagino es ruso, ¿no? Rusa. Abraham es Sí, varón. Abraham, ruso. Ajá, muy bien. El capítulo que en este momento estamos viendo es el número... ¿Dónde está? Mandíbula, maxilar superior, mandíbula. 15. El 15, ¿no? Sí, doctor. Ok. Déjenme un ratito. Vamos a llegar ahí. Quiero mostrarles. Mientras busco, no se olviden que los resúmenes que tienen que hacer son sumamente importantes. Sin esos resúmenes, el objetivo de que hagan los resúmenes es que tengan un lugar donde estudiar para el parcial, ¿ok? El parcial, los resumen, las exposiciones, todo eso va a cumplir la función de que nosotros estamos trabajando, ¿ok? Y el trabajo ese se va a demostrar en las notas, o sea, mientras más bonito esté, supongo que va a haber mejores notas, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Aquí estamos, vamos a ver. Ya. Déjenme compartir esto. Muy bien. Por ejemplo, en lo que vemos aquí, que es toda la parte de la aparición de los puntos mentonianos que son importantes en un mamelón denominado mamelón mandibular, tienen que tener en cuenta de que hemos hablado que las estructuras no solamente van a ser cartilaginosas y óseas, sino alrededor de ellos van a aparecer estructuras que son estructuras importantes para un futuro desarrollo y que son estructuras que también van a ir creciendo junto con lo que va a ser el crecimiento mandibular, como por ejemplo los nervios, ¿no? El nervio dentario, el nervio incisivo, que atraviesa además el orificio incisivo, el nervio lingual, etcétera. Y los mamelones, dentro de lo que va a estar aquí, va a estar el mamelón maxilo inferior, que es lo importante que estamos viendo ahora. Fíjense que el cartílago de Meckel juega un papel importante en lo que hemos dicho que es la localización central de esta estructura y alrededor de él se van formando el resto de estructuras, ¿ok? El cartílago de Meckel, aunque después se osifica, sigue siendo el núcleo central como una especie de eje importante en todo lo que va a ser el desarrollo. Pero si se dan cuenta, nunca perjudica tanto su crecimiento como el desarrollo en lo que va a ser la formación de otras estructuras como nervios o músculos o inserciones tendinosas y demás. Si hacemos un corte que va a ser, en este caso, un corte en el punto mentoniano, se va a presentar una forma que se puede llamar en forma de Y, como tal, en el cual en la parte superior van a tener el nervio incisivo, al lado izquierdo, si quieren, el nervio mentoniano y el cartílago de Meckel, que sigue siendo la estructura que va a dirigir el desarrollo de todos estos, ¿verdad? Cuando hablamos de la aparición de las láminas, que generalmente son dos tipos de láminas, va a haber una lámina externa y una lámina interna. En estas láminas lo que hace principalmente es tratarse de identificar cuáles son las otras estructuras que están alrededor del desarrollo del cartílago de Meckel y todo el cuerpo mandibular, y generalmente esas estructuras son estructuras grandes como la lengua, por ejemplo, ¿okay? Y lo que hablábamos importantísimo es toda la parte que va a ser estructuras como las que van a ser posteriormente desarrollos, como por ejemplo los alvéolos dentales y demás. Dentro de estas estructuras alrededor hay que reconocer que no solamente es hueso, ¿no? Decíamos que había músculos y demás, hasta llegar a lo que va a ser la mucosa bucal, ¿ok? Hay a todo el paquete por donde pasan nervios, pasan las arterias, las venas y demás, se llama paquete vasculonervioso dentario, en este caso inferior, porque estábamos hablando de la parte inferior, ¿ok? Y el tejido óseo por fuera del tejido óseo, por la parte externa, vamos a tener que se llama la lámina externa. Y en la parte interna, hacia el lado de la lengua, va a estar la lámina interna, ¿ok? Por lo tanto, si dividimos en las dos láminas, es una especie
de solamente ubicación, ¿no? La que está más externa, más hacia afuera, es externa, más distal si quieren llamar así, y la que está interna o más próxima es la lámina interna. Siempre teniendo en cuenta de que estas están un poco más distales o más externas a lo que va a ser el cartílago de Meckel, pero el cartílago de Meckel, no se olviden, es el centro de toda la formación, ¿ok? Es el eje más importante. Cuando existe el desarrollo ya del tejido óseo, se produce una reabsorción o una resorción del todo el tejido cartilaginoso. Se respeta las áreas donde van a pasar el paquete vascular nervioso, la lámina externa y la lámina interna crecen y se unen, siempre dejando al medio un conducto que habíamos dicho que se llamaba el conducto de Seres, ¿verdad? Y si se dan cuenta, sigue siendo el cartílago de Meckel el que guía en la parte interna. Ahora, al nacimiento hemos dicho que ya están lugares bien definidos, como por ejemplo los procesos dentarios que tienen el germen dentario, y en este caso, al proceso en el momento del nacimiento, hay dientes que son los dientes que nosotros normalmente llamamos de leche, ¿no? Pero son los dientes temporarios. Ah, ¿habrán niños que nacen con dientes? ¿Qué dicen? Vamos, están durmiendo, ni me deben estar escuchando, pero les voy a preguntar. Ahí veo hartos deditos levantaditos. Norca, ¿hay niños que nacen con dientes? Norca, ya se dormirá Norca también. Aló. Doctor, ¿Hay, hay niños que nacen con dientes? sí, ¿Por qué? los dientes neonatales. ¿Qué les has dicho? Los dientes neonatales Ah, en ¿a qué se debe esto, sabes? una malformación a nivel del germen dentario, es más que todo al momento de que se está formando los estadios del diente. Ajá. Hay una proliferación excesiva de células, lo puedo decir, por eso que de esta manera tienden a nacer con los primeros dientes incisivos centrales e inferiores. Eso, muy bien. En realidad es una hiperproliferación celular, ¿no? En el momento del desarrollo del alveolo dental. Ahora es importante para nosotros, por ejemplo, en genética, si nosotros vemos a un niño que tiene este tipo de crecimiento considerado anormal por el promedio de nacimiento, tenemos que averiguar si no tiene algún otro tipo de malformación, obviamente que puede ser hasta ósea. Entonces vamos buscando y podemos llegar incluso a determinar que este es un signo importante para algunos síndromes, ¿ok? Eso es importante. Entonces, si nosotros revisamos la mandíbula al nacimiento, tiene que tener ciertas condiciones. La lámina externa y la lámina interna ya están unidas, ya al medio ya está el conducto dentario inferior, tiene todavía el conducto de Seres bien desarrollado, qué sé yo, el diente temporario de leche ya está en su posición, pero todavía no debería haber salido. Por lo tanto, se mantiene lo que va a ser toda la posición del gubernaculum dentis, etcétera, ¿ok? Como se ve en la foto. En esta otra foto, bueno, es una microfotografía, ¿no? Durante la osificación, pero bueno, solamente para un ejemplo, en un feto humano. Si nosotros hacemos, como hace rato decíamos, la unión o la aproximación de ambos cartílagos de Meckel, al medio veríamos la sínfisis, la soldadura de los cartílagos de Meckel, etcétera, ¿ok? Como detalles de cada uno de ellos. Ahora, esquemáticamente hablando, esta sería la representación. Si se fijan, los cartílagos de Meckel están a cada uno de los costados, se respetan las otras estructuras como el nervio mentoniano, además de eso, el nervio mandibular que pasa por la rama ascendente, etcétera, etcétera. Vamos viendo más abajo, en una posición de un corte, si se fijan, este es todo el cráneo, ¿verdad? Entonces, este es un corte de tipo frontal en el cual se puede evidenciar la mandíbula y las ramas ascendentes de la mandíbula, pero con una diferenciación de las estructuras externas, como por ejemplo la lengua. La lengua juega un papel sumamente importante. El crecimiento de la lengua
determina incluso la posición del paladar, o si va a tener o no un paladar hundido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también determina en cierta forma el crecimiento de la mandíbula. Si no hay lengua, que puede pasar, o tiene una lengua muy pequeñita, esa parte que debería estar ocupada no está ocupada, y pues el crecimiento puede ser desmedido hacia adentro, ¿ok? Lo que posteriormente puede dar una estructura anatómica inestable y repercutiría principalmente en lo que va a ser la unión entre la mandíbula, la rama ascendente mandibular, con lo que va a ser la articulación temporomandibular, ¿ok? En esta imagen pueden ver el cartílago de Meckel al medio, como decíamos, siendo el eje. En la parte más superior de la imagen, podemos decir, hablamos de lo que está el cartílago condilo y la región óptica, ¿no? Importante, la rama mandibular, al tener una directa relación con la articulación temporomandibular, también puede influir mucho en lo que va a ser la formación del conducto externo de la audición, ¿ok? Eso es importantísimo. Ahora, si se fijan aquí, el cuerpo y la rama ascendente van a determinar ciertas estructuras. El cartílago condilio se encontraría en la rama posterior de la rama ascendente, el cartílago coronoides en la rama anterior, el cartílago de Meckel sigue siendo el eje principal al medio, y el crecimiento se hace a partir de lo que hemos dicho, el desarrollo del cuerpo y el desarrollo de las ramas ascendentes, ¿ok? A partir de lo que va a ser una condensación mesenquimal protocondral, la cual va a generar un crecimiento hacia arriba y un crecimiento hacia la parte distal, desde hasta el cartílago angular, más bien, ¿ok? Si se dan cuenta, son puntos bien importantes para el desarrollo. Bueno, y básicamente, a ver qué más me gustaría aquí. Esta articulación es una articulación bien importante, que es la intermandibular, lo que posteriormente se denomina la sínfisis. Sínfisis es simplemente la unión, decíamos, ¿no?, de los dos cuerpos en la parte medial de la mandíbula, ¿ok? Esta sínfisis generalmente se llega a formar, o esta articulación, a la semana número 6. Eso es importante y puede ser pregunta de examen. Ahora, esta sínfisis al principio se puede llamar sínfisis o sínfisis fibrótica. ¿Por qué? Porque a partir de la 10ª semana hasta los 2 años puede ser de tipo más fibrosa, pero pasando eso, luego de los 2 años se va a solidificar, y al solidificarse ya la sínfisis básicamente ya no tiene una delimitación muy, muy notoria, ¿ok? Creo que hasta ahí hemos visto lo más importante. Como hablábamos, el cóndilo es importante como un factor de crecimiento. ¿Por qué? Porque debe estabilizar lo que es toda la articulación temporomandibular, ¿ok? Esta articulación temporomandibular es sumamente importante para ustedes. Creo que, si no me equivoco, es el siguiente tema, ¿ok? Si hacemos una equivalencia de lo que hemos hablado en relación a los estadios del desarrollo postnatal, tenemos aquí los 4 periodos importantes. Uno, al recién nacido, que está bien pequeñita todavía la mandíbula, no están bien diferenciados las ramas de la rama ascendente, la anterior y la posterior, etcétera, ¿no? Luego, a los 18 meses ya existe una diferencia. ¿Por qué? Porque quien comienza a salir son los dientes, que va a determinar, como les hemos dicho, la formación final de lo que va a ser la mandíbula. A los 4 años versus a los 16, si se fijan, ya hay una buena estabilización. Como les he dicho, a partir de la pubertad es importante controlar el crecimiento de las muelas cordales. Ajá, ya lo he dicho más bonito, ¿no? Las muelas cordales, para que no exista esa deformación de la mandíbula, ¿ok? Bueno, y el desarrollo de las diferentes porciones de la porción incisiva o la porción inferior de Atkinson, ¿ok? Básicamente ese sería el tema de hoy, muchachos. Después vamos a entrar a lo que va a ser el siguiente tema. Voy a tratar de fusionar para la siguiente clase unos cuantos temas, ojalá unos 2 temas por lo menos, para ir avanzando y tratar de que en este tiempo
podamos terminar, ¿ok? Con el grupo de hoy día nos vemos a las 9 de la mañana en el Paraninfo para completar o hacer nuestra práctica, y con el resto nos veríamos el día lunes en la siguiente clase teórica. Yo creo que la clase teórica del lunes también va a ser virtual, pero déjenme organizarme un poquitito, ¿ok? Preguntas, hasta ahí. Anthony, tiene la palabra. Buenos días, doctor. Disculpe, una pregunta. Yo soy del grupo de ayer miércoles y una cosa no entendí de las exposiciones que tendríamos que hacer para la siguiente semana. ¿Se puede usar diapositivas para ese examen? Eso no estaba, no lo tenía claro. Si Hemos se puede o no. Hemos dicho que sí se podría, ¿ok? Pero el problema es que vamos a ir perdiendo el tiempo. Entonces, quiero que se imagine las exposiciones prácticas como una especie de feria. ¿Se acuerdan que en el colegio se hacían unas ferias en las cuales presentaban cada uno sus proyectos y hablaban de ese proyecto y demás? Más o menos así quiero que vean esta presentación, no como una presentación común y corriente, ¿ok? Sino es una presentación como una feria en la cual van a presentarme un tema que ya tiene que tener otro tipo de materiales. No me gustaría que sean diapositivas. No digo que está prohibido, pero no me gustaría por el hecho de que en una feria, si presentas diapositivas es común, ¿me entiendes? En cambio, si presentas tus cartulinas, qué sé yo, una especie de maqueta, una cuestión así, es mucho más fluida la situación, ¿verdad? Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Por qué? Pues porque Anthony está muy bien. ¿Qué más? ¿Preguntas? Doctor, disculpe que le corte. Dime, anota. Acabo de enviar el link de asistencia aquí al chat del Meet. Perfecto. Atentos a todos para poder entrar a ese link de asistencia. El que no está en la lista, pues no estuvo en la clase, ¿ok? A pesar de que haya escuchado todo. ¿No ve? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, ya saben, nos vemos en un rato con el grupo de las 9 y con el resto el día lunes en la siguiente teórica. Norquita, Doctor, una pregunta. dígame, Carolina, ¿quién habla? Sí, no he entendido, no he escuchado muy bien. ¿A qué edad desaparece ese conducto de CRs? Eso te lo voy a dejar a vos como tarea y me vas a explicar la siguiente clase. Porque los periodos de desaparición y demás son importantes, aunque determinan básicamente lo que va a ser el crecimiento de las estructuras